Entonces ahora empecemos a hablar de patologías. Primer tema, hipertensión endocranial. Ok, muy bien. Para hablar de hipertensión endocranial, hay que entender primero qué es presión. Presión es una fuerza sobre una superficie. Ahora, tenemos una presión sanguínea, que es la presión sanguínea es que tiene que vencer cierta resistencia para vencer la gravedad, la atmosférica y todo eso, pero principalmente eso. ¿Cuál es el problema? De que si tú tienes una presión a nivel intracerebral más alta, intracraneal más alta que la sanguínea, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder vencer esa resistencia por la diferencia de presiones. Entonces, una presión, otra presión, la sanguínea debe superar esta, porque si no, no va a haber circulación cerebral y va a haber hipoxemia, hipoxia cerebral y muerte celular. Los principios básicos, ¿cuál es la presión intracraneal normal? Depende de la literatura. La presión intracraneal normal, dependiendo de la literatura, dice que es de 7 a 15 milímetros de mercurio en un adulto. Más o menos, y dependiendo también, de 3 a 7 en niños. Y de recién nacidos, algunos dicen que 1.5 a 6. Obviamente, pues como internista y todo el rollo, pues yo manejo más la cuestión de adultos. Ahora, para entender bien la fisiopatología de la hipertensión endocranial, hay una ley que se llama, ley o teoría de Kelly-Monroe, que dice que la presión intracraneal es el producto de la sumatoria de la presión del sistema nervioso central más la sangre, más el líquido cefalorraquídeo. Todos estos van a dar la presión intracraneal, ¿sí? Ahora, y si aumenta uno, va a tener que ser a expensas del otro. ¿Por qué? Porque recuerda una cosa, el cerebro, el cráneo es una cavidad cerrada, no hay hacia dónde hacerse espacio. ¿Esto qué significa? Que si tu cráneo es este es el cerebro, y aquí está tu líquido cefalorraquídeo, la suma de la presión de esto y esto y esto te va a dar la presión intracraneal. Pero si alguno de estos componentes, ya sea el líquido cefalorraquídeo, el tejido nervioso o la sangre que hay aquí dentro, va a ser a expensas de otro. Entonces, ¿qué sucede? Si por alguna razón aumenta la sangre, ejemplo, hemorragia, esa sangre va a ocupar un espacio a expensas del otro y eso va a aumentar la presión intracraneal. O, ejemplo, que aumente el líquido cefalorraquídeo, porque imagínate que hay un neurocisticerco y ya no hay drenaje de va a empezar a aumentar y a expensas de los otros, y va a aumentar la presión dentro de la cavidad cerebral. O otra, el mismo tejido cerebral, ya sea porque un tumor o edema. ¿Edema por qué? Por el mismo EBC o un traumatismo, puede haber esto y va a ser a expensas de otro. El problema es de que si aumenta alguno de estos tres componentes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que vencer más presión la sangre para poder perfundir. Entonces, ¿qué causas te puede dar hipertensión endocranial? Evento vascular cerebral, ya sea isquémico hemorrágico, tumores, traumatismos de cráneo. Ahora, también neurocisticercosis o trastornos en la circulación. Fármacos, algunos fármacos sí pueden. ¿Por qué? Porque condicionan edema cerebral. Ahora, pero justamente por esto mismo, esta misma ley de Kelly-Monroe también es parte del tratamiento. Porque si aumenta uno a expensas de, entonces lo que puedes hacer es bajar alguno de estos componentes para bajar la presión. Y muchos de sus tratamientos giran en torno a eso. A que ya sea que bajes el líquido cefalorraquídeo, que bajes la sangre o que bajes el tejido cerebral. Vamos a hablar de eso. Pero primero, la clínica. ¿Qué datos clínicos va a tener un paciente con hipertensión endocranial?
va a tener varios datos. Uno de ellos es la tríada clásica de hipertensión. Bueno, tienes que tener el antecedente de algo que te genere esto. Ahora, ¿cuál es la tríada clásica de hipertensión no endocrinal? Bueno, la clásica es cefalea, náusea y edema de papila. Por eso les dije en otro video que veas el fondo de ojo antes de hacer una punción lumbar. Porque ya dijimos que una contraindicación de la punción lumbar es la hipertensión endocrinal. Entonces, ver el fondo de ojo. Pero si tiene cefalea, visión borrosa y aparte tiene edema de papila, cosas así, pues ahí puede tener eso. Doctor, ¿no era la tríada de Cushing? No. La tríada de Cushing es bradicardia, alteraciones respiratorias y vómito. Muchos dicen que en proyectil. No, eso ya es dato de enclavamiento. ¿Por qué digo enclavamiento? Porque tu cerebro, y esa es la peor consecuencia, acuérdate que si tú tienes presión muy alta acá, siempre que hay una presión muy alta, va a querer descargar hacia el lugar donde haya menor resistencia. Y si tú tienes tu foramen magno, pero aquí se te ocurre sacar líquido cefalorraquídeo porque hiciste una punción lumbar, pero la presión está muy aumentada, ¿hacia dónde se va a ir todo? Pues se va a ir para acá. Entonces, pero aquí tienes tus amígdalas cerebrales o tu mismo tejido cerebral, y entonces ¿qué se va a ir? Se enclava. Y justamente esos son datos de enclavamiento y de mal pronóstico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, si tienes la tríada de hipertensión endocrinal, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que pensar en ya iniciar tratamiento o pedir estudios. ¿Cómo podrías ver la presión intracraneal? Punción lumbar no la recomiendo. Toda hipertensión endocrinal teóricamente tiene que ser manejada en terapia intensiva e idealmente se pide una tomografía. ¿Qué datos puedes encontrar en una tomografía que te orienten a hipertensión endocrinal? Pueden ser varias. Voy a buscar una imagen. Muchos datos, obviamente si buscas la causa, ¿no? De qué es la hipertensión endocrinal. ¿Por qué? Porque puede ser un tumor, evento vascular cerebral, entonces ya por eso te orienta mucho la tomografía. Pero ¿qué datos puedes encontrar? Aparte de la causa que puedes encontrar, el tumor, lo que les había dicho, otra cosa que puedes encontrar es aplanamiento de los bordes. Hay pérdida de la diferenciación entre materia gris y blanca, pero también ya ven todo cómo es el cerebro, cómo está la materia gris y todo eso. Los bordes se van alisando. Otro dato que te puede orientar mucho es pérdida de la diferenciación entre materia gris y blanca porque ya hay edema. Otro, que tú veas los ventrículos abombados o edema periventricular. ¿Qué es esto? Que alrededor de los ventrículos se alcance a ver una alteración en ¿cómo se llama? Que en los ventrículos alcances a ver abombamiento. O aumento de las fosas. Entonces, vea, aquí tenemos una imagen de esto. Aquí se ya por una hidrocefalia, ¿no? Atención. Entonces, miren cómo está borrado. No se ven los surcos, los pliegues del cerebro, ¿sí? Se ven borrados. Si ven la materia gris y blanca, pierden su definición. Miren cómo están las astas sí son anteriores, sí. Las astas anteriores cómo están abombadas, están crecidas. Y si ves, hay como que hipodensidad alrededor de... Esa hipodensidad te está hablando de que hay edema alrededor de esto. Entonces, estos son datos tomográficos de un cráneo hipertensivo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, tiene que ir enfocado a la causa. Pero hay medidas generales para esto. Entonces, si dijimos que una de las razones que puede ser es que tengas líquido cefalorraquídeo, entonces, ¿qué puedes bajar de aquí? ¿Bajar la sangre?
no es tan fácil, a menos que hagas una neurocirugía. Entonces, ¿qué puedes bajar de esto de manera indirecta? Puedes bajar el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Uno, uso de diuréticos. Ejemplo, furosemide u diuréticos osmóticos. Entonces, son las que le llamamos medidas antiedema. Entonces, uno es diuréticos. Los diuréticos lo que van a hacer es bajar la cantidad de líquido cefalorraquídeo y con eso baja. Otra cosa, posición. Una posición a 35, 45 grados, 35 grados. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar el vaciamiento de la sangre por a través de las yugulares. Esto va a facilitar eso. Entonces, posición. Bueno, es que estoy haciéndolo de eso. Otra medida. Generalmente estos pacientes son pacientes muy graves. Otra técnica que puede ser es el uso de la hiperventilación. ¿Por qué? Porque recuerda que el tono vascular y la salida de líquido y de demás está mucho depende de qué, de la cantidad de CO2 que tengas en sangre. Entonces puedes tener una hipocapnia permisiva, que puede ser entre 35 y 25 de PCO2, perdón. Esto ayuda. Otro, ya si no funcionan otras medidas, puedes hacer, bueno, supongamos si fuese un tumor o una hemorragia, la evacuación del tumor o de la hemorragia, o la neurocirugía. Otros dicen que esteroide. Esteroide no, porque aquí es un edema de otro tipo. El edema citotóxico sí te sirve el esteroide. Ejemplo, en un tumor, el edema perilesional, ahí sí funciona. Otra, la craneotomía descompresiva. De plano, ya quitar el cráneo, hacer un hoyo o quitar la calota para que tenga espacio el cerebro de hincharse. Otra medida también que puedes hacer es poner una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo auricular. ¿Para qué? Para que ese líquido salga y no puedas más. Sí, pero esas son una de las muchas medidas que puedes hacer. Y ahorita vamos a hablar entonces esas son las medidas de este paciente. ¿Cuáles son tus metas de control? Idealmente este paciente está en una terapia intensiva con un cristal piezoeléctrico o con sensores de medición intracraneal. Y en un paciente, lo olvidaba, sedación. ¿Para qué? Para que disminuyas el consumo de oxígeno. Recuerda una cosa, el problema es la hipoxemia de este cerebro por la hipertensión endocrinal. Entonces lo que muchos utilizan es la sedación para que el cerebro no esté trabajando de más, pero también disminuye su consumo de oxígeno. Ahora, ¿hay metas? Claro que sí. ¿Qué procuras? Mantener una presión